Egun on guztioi, eskerrik asko. Pozten naiz hemen egoteagatik. Bueno, vamos a presentar resultados del estudio EMPE, el estudio nutricional de la población española, impulsado por Fundación Eroski, y que nos ha permitido conocer en este momento cuál es la distribución ponderal y la situación en este sentido, de la población española y además también tener datos por comunidades autónomas. Estos datos han sido publicados, han sido motivos de una publicación en Revista Española de Cardiología y está a disposición de todos ustedes. ¿Realmente la obesidad es un problema? Y la respuesta es clara, es un problema y nuestra directora de Salud Pública así lo reconoce y por eso se está trabajando fuertemente en este sentido desde la comunidad autónoma, desde la Dirección de Salud Pública del Gobierno vasco. Realmente es un problema y que además continúa creciendo. Estos datos corresponden al último informe publicado por el Institute of Health Metrics and Evaluation, un instituto que elabora informes técnicos para la Organización Mundial de la Salud. Y en este gráfico lo que presentamos es cuál es la carga global de enfermedad referida al Estado. Y en este sentido analizan los 15 principales factores de riesgo y en qué medida contribuyen a la mortalidad, a la morbilidad y sobre todo a lo que es una vida con peor calidad de vida. Esto es lo que mide este indicador, que son los DALYs, años de vida ajustados por discapacidad. Y en este sentido, pues vemos como el índice de masa corporal alto, es decir, lo que pesamos en kilos dividido entre lo que medimos de alto en metros al cuadrado, y cuando este cociente es superior a 25, estamos hablando de sobrepeso. Si este valor es superior o igual a 30, estamos hablando de obesidad, pues estos valores de 30 o más, en este momento, a nivel del Estado, constituyen el principal factor de riesgo y en relación a causas como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y otros trastornos metabólicos. Los riesgos relacionados con la alimentación se sitúan en segundo lugar, mientras que la falta de actividad física en este momento se sitúa en sexto lugar. Así que, efectivamente, el exceso de peso, valores de índice de masa corporal alto, son un problema. Y son un problema porque se han extendido como una mancha de aceite y alcanzan ya estos valores a los 5 continentes. Y vemos como en hombres los colores más oscuros corresponden a las zonas, a las regiones en las cuales el porcentaje de personas afectados por este problema es más alto. Vemos como Estados Unidos ocupa el primer lugar en hombres adultos, mientras que en las mujeres los países del Golfo Pérsico como Arabia o Egipto, a pesar de las situaciones en las que muchas personas están viviendo, pues afecta también a muchas mujeres. Pero es que incluso empezamos a ver sombras en un continente como el africano, afectado por la desnutrición en gran medida, pero que en este momento coexisten los dos problemas. Así que, desde el estudio EMPE nos planteamos para este análisis como objetivo del estudio evaluar los hábitos alimentarios, el estado ponderal y cuáles son los factores determinantes que inciden en este problema, en la configuración de este problema, en una muestra aleatoria representativa de la población del Estado distribuida por comunidades autónomas. Y como objetivos de este análisis, describir cuál es la prevalencia de obesidad total y de obesidad abdominal en una muestra representativa de la población española adulta entre 25 y 64 años. Y además, analizar la distribución de distintos indicadores de adiposidad corporal. El marco de muestreo fue la población total del Estado con el ámbito geográfico de todo el territorio estatal. Como unidad primaria de muestreo se consideró la comunidad autónoma, en cada comunidad autónoma las secciones censales, a nivel de cada sección censal se acudió a una selección aleatoria de viviendas familiares principales y en cada una de las viviendas se seleccionaron individuos, de tal manera que se siguió lo que se conoce desde el punto de vista técnico como un muestreo aleatorio polietápico. Y
La configuración, el diseño de esta estrategia de muestreo correspondió a Sigma 2, una empresa dedicada a estudios demoscópicos, estudios poblacionales de amplia reputación. El tamaño de la muestra seleccionado fue de 6.800 individuos con estratos de edad como están representados aquí y que en este momento este es el grupo al que nos vamos a referir con los resultados. Así que dentro de este grupo entre 25 y 64 años correspondían 3.966 individuos y lo que sí se tuvo cuidado en el diseño de la muestra es asegurar la participación de al menos 400 individuos en cada comunidad autónoma, de tal manera que pudiéramos tener resultados expresados por comunidades autónomas. ¿Cuál fue el protocolo? Bueno, el protocolo fue muy amplio, se diseñó muy cuidadosamente e incluía la recogida de datos sociodemográficos, quiénes somos y cómo estamos desde el punto de vista educativo, socioeconómico, etcétera. ¿Cuáles son los problemas de salud que aquejan a estas personas? ¿Qué tipo de medicamentos consumen y con qué frecuencia? Estilos de vida como el consumo de tabaco o el consumo de alcohol, actividad física y sedentarismo, y también los hábitos de consumo alimentario y con un procedimiento, con un protocolo muy específico, puesto que preguntábamos a las personas qué es lo que están comiendo en un momento determinado, pero también qué es lo que suelen comer habitualmente, y para ello se diseñó un cuestionario de frecuencia de consumo y además se ha analizado lo que se llama como propensión alimentaria y tendencias de consumo. Y en otro cuestionario aparte, en otro apartado, también se ha investigado sobre el nivel de información y conocimientos relacionados con una alimentación saludable y hábitos culinarios, seguridad alimentaria y preferencias alimentarias, qué nos gusta y qué no nos gusta. Un apartado muy importante correspondió a la medición individual a cada persona del peso y de la talla. Para ello se siguieron los protocolos estandarizados y homologados y se utilizaron como materiales de medición unas básculas SECA homologadas y con un protocolo de calibración periódico y para la medición de la talla, estadiómetros también SECA del modelo 214, que son estadiómetros muy ligeros, de fácil instalación y rígidos, de tal manera que no dependemos para la precisión de la medición de si colocamos el estadiómetro a la altura correspondiente, se nos ha caído, o si la cinta se ha distendido, puesto que tiene elementos de ensamblaje con guías para asegurarnos de que está correctamente colocada la escala de medición, y en esta ventana de lectura se indica también cuál es el punto de lectura correspondiente. Se utilizaron asimismo cintas métricas inextensibles también de la marca SECA. ¿Qué es lo que hemos medido? Pues hemos medido el peso, la talla y algunos perímetros como la cintura, la cadera, y en las personas de más edad y a las que hoy no nos vamos a referir también medimos el perímetro de la pantorrilla. Bien, pues todo este protocolo se estructuró en 3 cuestionarios diferenciados y que corresponden a 3 puntos de contacto con cada una de las personas seleccionadas y que accedieron a participar en el estudio. Una primera entrevista en el domicilio de los encuestados, en los cuales se realizaba una primera toma de contacto, recogíamos información sobre los antecedentes de historia clínica, consumo de medicamentos y un primer recuerdo de 24 horas, además de la medición antropométrica. En esa visita se dejaba un cuestionario autorrespondido por cada una de las personas participantes y en otro día concertado se acudía de nuevo al domicilio, se recogía el cuestionario autorrellenado y se recogía información sobre actividad física y un segundo recordatorio de 24 horas. Todo este protocolo, por supuesto, contaba con el consentimiento informado de cada una de las personas seleccionadas y fue aprobado por el Comité de Ética de Investigación Clínica de Euskadi. Un apartado muy importante fue el adecuado entrenamiento de las personas responsables de recoger la información, de realizar el trabajo de campo. Contamos con encuestadores entrenados y con experiencia previa en realizar encuestas de tipo sanitario, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud.
Pero a pesar de ello y de su formación académica previa relacionada con temas sanitarios, realizamos cursos de formación específica para que conocieran bien el protocolo, los procedimientos y muy especialmente las técnicas de medición antropométrica, lo cual nos permitió hacer un control de calidad antes de empezar la recogida de datos y también controles de calidad durante el trabajo de campo, de tal manera que hemos podido valorar cuál es el coeficiente de variación, el error dentro de las diferentes mediciones realizadas por un mismo observador y también las diferencias entre las técnicas de medición y la precisión de las mediciones de un observador a otro. Y hemos insistido en el entrenamiento hasta conseguir valores de inexactitud dentro de los rangos considerados aceptables. Bien, poner en marcha todo este protocolo y todo este procedimiento de entrenamiento nos llevó un tiempo, de tal manera que, si bien el diseño del estudio comenzó en el año 2013, el trabajo de campo comenzó un año después y se llevó a cabo a lo largo de un año completo, desde mayo de 2014 a mayo de 2015. Y con todo ello en 4 oleadas, es decir, que en 4 periodos estacionales diferenciados se realizaron entrevistas, se recogió información en todas las comunidades autónomas, en todos los grupos de edad, para conseguir una distribución homogénea. Y así hemos conseguido 6.800 encuestas válidas. Bien, todo esto, desde luego, no hubiera sido posible sin Fundación Eroski, impulsora del estudio y patrocinador del estudio, y ha podido ser viable gracias a la implicación de SPRIM, una empresa especializada en comunicación científica y con experiencia también en estudios poblacionales, y desde el punto de vista científico con la contribución de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, entidad que en este momento me honro en presidir, y además con la implicación, como ya he mencionado antes, de Sigma II en el diseño de la muestra y en la coordinación del trabajo de campo. Bien, esta es la distribución de la muestra total del estudio: 6.800 participantes, 3.286 varones y 3.514 mujeres, distribuidos en los grupos de edad que aparecen representados. ¿Qué indicadores hemos considerado a la hora de describir la tipificación ponderal y la distribución adiposa del colectivo? Hemos utilizado el índice de masa corporal, al que ya hemos hecho referencia, el perímetro de la cintura, el índice cintura-cadera, índice cintura-talla, y también hemos querido conocer cuál era la distribución y cómo se comportaba el índice de adiposidad corporal, propuesto por Bergman y validado mediante técnicas objetivas como puede ser el DEXA y la impedanciometría, pero del cual desconocíamos de valores poblacionales y, por lo tanto, hemos querido también investigar cómo se comporta en nuestra población. Como criterios para definir la obesidad y las distintas categorías ponderales, hemos utilizado la clasificación propuesta por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, la SEDO, y en cuanto a valores de corte, en población adulta hemos considerado el sobrepeso para valores del índice de masa corporal iguales o mayores a 25 y para la obesidad iguales o mayores a 30. Para la cintura hemos utilizado los criterios propuestos por la OMS, es decir, valores superiores a 102 en hombres y a 88 en mujeres. Para el índice cintura-cadera, mayores de 0,90 en hombres y 0,85 en las mujeres. Y para el índice cintura-talla, un indicador que se ha propuesto porque se pensaba que considerar solamente el perímetro de la cintura podía estar sesgado en los valores extremos al no tener en cuenta la influencia de la altura, y hemos considerado 2 criterios, un valor general de 0,5 y un valor más generoso de 0,55, que aunque pueda parecer una diferencia menor, sin embargo veremos cómo utilizar puntos de corte diferentes permite estimaciones de prevalencia diferentes. Bueno, en el colectivo al que hoy nos referimos en la presentación de resultados, población entre 25 y 64 años, contamos con 3.966 individuos, 1.921 hombres y 2.045 mujeres. Hemos considerado algunos criterios de exclusión porque nos interesaba que todos los valores fueran utilizables y, por lo tanto, hemos excluido
de este análisis, las mujeres embarazadas, por no constituir un grupo de suficiente tamaño para hacer un análisis independiente y, por lo tanto, se han excluido del análisis, y también las personas que o bien no podían mantenerse en bipedestación y, por lo tanto, la medición de la altura no iba a ser posible con la técnica habitual, y personas a las cuales les faltaran algún brazo, piernas o estuvieran inmovilizados con férulas no removibles y que pudieran distorsionar, por tanto, la estimación del peso. Así que, después de eliminados las personas que no podían ser consideradas con datos válidos, hemos considerado en el análisis 3.800 individuos, 1.863 hombres y 1.938 mujeres, lo que supone el 95,8% de toda la muestra participante. Bueno, esta es la distribución de los parámetros de los indicadores considerados. En este caso es en los distintos grupos de edad de 25 a 34, 35 a 44, 45 a 54 y los de más edad, cómo se comporta el peso y la talla en hombres y el peso y la talla en mujeres. Y vemos cómo siguen curvas descendentes de forma más acusada a partir de los 45 años para la talla, tanto en hombres como en mujeres, mientras que el peso en los hombres permanece un poco más estable, pero en las mujeres hay un aumento importante desde los 45 años en adelante. En cuanto al índice de masa corporal y el índice de adiposidad corporal en hombres y en mujeres, vemos cómo siguen patrones de distribución muy similar, salvo el índice de adiposidad corporal, que en las mujeres obtiene valores superiores en todos los grupos de edad y además crecen de forma más rápida a partir de los 45 años. En cuanto a las circunferencias de la cintura y de la cadera en hombres y en mujeres, vemos cómo progresivamente, paulatinamente, también va aumentando tanto en hombres como en mujeres con la edad. Con estas mediciones hemos estimado una prevalencia de sobrepeso que afecta al 39,3% de la población y para la obesidad es el 21,6%. Estos datos, tanto sobrepeso como obesidad, son significativamente superiores en hombres respecto a mujeres, de tal manera que en hombres el sobrepeso alcanza el 46,5% frente al 32% de las mujeres y para la obesidad el problema afecta en un 2% más en hombres que en las mujeres. Esta es la distribución por grupos de edad y sexo y vemos cómo el problema de la obesidad en las mujeres aumenta de manera muy importante a partir de los 45 años y también el sobrepeso, pero especialmente acusado en las mujeres, aunque también en los hombres, y vemos cómo a partir de los 35 años estos datos son superiores en los hombres respecto a las mujeres, mientras que el sobrepeso en los hombres se sitúa siempre en cifras superiores y en el último tramo de edad considerado se reduce un poco, pero a expensas de este aumento de la obesidad en el colectivo de varones. Esta es la distribución del problema de las estimaciones en las distintas comunidades autónomas, que marca algunos cambios respecto a las estimaciones precedentes, de tal manera que en este momento las cifras más altas de sobrepeso y obesidad se estiman en la zona noroeste, es decir, en las comunidades autónomas de Galicia y Asturias, seguido de Andalucía y Canarias, que en estimaciones precedentes se situaba a la cabeza, en este momento se sitúa en niveles altos, pero estables respecto a las estimaciones anteriores, mientras que en Euskadi nos encontramos en una situación favorable en comparación con el entorno, lo que no quiere decir que sea motivo de relajación, porque en este momento la prevalencia global de obesidad en adultos nos permite realizar una estimación situada en torno al 16,8% y quienes ocupan una situación más favorable son la Comunidad de Baleares y Cataluña, que son los que obtienen las cifras más bajas. Con lo cual, la pregunta que habíamos planteado al inicio, ¿tenemos un problema de exceso de peso? La respuesta es sí, pero este problema se distribuye de forma desigual en las diferentes comunidades autónomas.
Si comparamos con datos precedentes, estimaciones también basadas en mediciones individuales del peso y de la talla realizadas en el estudio Dorica, un análisis de un pool de datos a partir de las encuestas poblacionales con mediciones individuales del peso y de la talla realizadas a finales de la década de los 90 y principios de los 2000, aunque fue publicado en el año 2003. Por lo tanto, podemos estar hablando de datos separados por un lapso de 15 años y vemos cómo la estimación de obesidad en Dorica fue del 15,5% frente al 21,6% estimado en este momento. Por lo tanto, supone un aumento significativo y considerable de la prevalencia de obesidad, aunque el sobrepeso se mantiene estable. Pero sí me gustaría llamar la atención porque estas estimaciones y estas diferencias vemos que aumentan de manera más importante en el caso de los adultos más jóvenes. Tenemos también estimaciones más recientes, como las obtenidas en el estudio ENRICA, datos recogidos en una muestra importante de población de 12.000 individuos en el año 2010 y publicados en 2012. Y si bien los grupos de edad no corresponden exactamente con el grupo que estamos tratando en este momento, sí nos podemos hacer una aproximación y situarnos en ver cómo en este momento en los hombres, respecto a los datos estimados en ENRICA, tenemos diferencias favorables para los hombres con estimaciones más bajas, mientras que en las mujeres las estimaciones en el EMPE son más altas. Aún así, el problema también en ENRICA era superior en hombres a en mujeres y esa distribución continúa en las estimaciones del EMPE. ¿Qué sucede respecto a la obesidad abdominal? Pues si nos fijamos en la utilización como criterio del perímetro de la cintura con los puntos de corte que hemos descrito anteriormente, vemos que el problema afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, si utilizamos otros criterios como el índice cintura-cadera, es un problema que afecta en mucha mayor medida a los hombres que a las mujeres. Y utilizando como criterios el índice cintura-talla con 2 puntos de corte, vemos que esa pequeña diferencia en utilizar un punto de corte u otro permite estimaciones claramente diferenciales, pero que en cualquier caso el problema es ligeramente superior en hombres que en varones. Y estos son los datos estimados en el estudio ENRICA. Por lo tanto, tenemos un problema no solo de una prevalencia de obesidad alta, sino que además la prevalencia de obesidad abdominal, de adiposidad abdominal relacionada con un mayor riesgo cardiovascular y para otros procesos es también muy alta. Nos hemos fijado no solamente en la obesidad abdominal y la tipificación ponderal, sino que hemos querido analizar si esta obesidad abdominal se distribuía, se estimaba y afectaba a las personas tipificadas como normopeso, sobrepeso o con obesidad. Y vemos como cuando utilizamos como criterio el perímetro de la cintura, este problema se observa sobre todo la obesidad abdominal en las personas tipificadas como obesas a partir del índice de masa corporal superior, igual o superior a 30, pero también en gran medida en las personas tipificadas como sobrepeso, pero que incluso afecta al 10% de personas tipificadas como con normopeso. Y estas estimaciones son similares cuando utilizamos como criterio el índice cintura-altura con valores de 0,55, mientras que en los otros criterios se observan distribuciones diferenciadas. Por lo tanto, la obesidad abdominal es un problema importante y que no solamente se aprecia en personas tipificadas como obesas, sino que incluso en personas con sobrepeso también se clasifican como de obesidad abdominal. Hemos hecho una primera aproximación al análisis de los factores determinantes, aunque todavía no está bien definida, pero sí hemos visto en este primer análisis que hay una clara relación con la clase social y con el nivel educativo, sobre todo con factores socioeconómicos, de tal manera que es un problema que contribuye a crear desigualdades en salud, que afecta en mayor medida a las personas en peor situación socioeconómica y que, por lo tanto, una situación económica más afluente, más acomodada, o por lo menos no agobiante, supone un factor de protección, que más tiempo de sedentarismo, cuando comparamos las personas con más tiempo de sedentarismo respecto a las que están menos tiempo en actividades sedentarias, supone más riesgo y
También el realizar menos actividad física respecto a los que dedican más tiempo a practicar actividad física supone un factor de riesgo. Y si combinamos los diferentes factores de riesgo, vemos que la combinación de un mayor consumo de frutas, de verduras, más actividad física y menos sedentarismo supone un factor protector. Bueno, en esta primera pincelada respecto a datos de consumo, vemos e intuimos que el consumo, la frecuencia de consumo de frutas y verduras se sitúa por debajo de lo que serían los niveles recomendados de consumo. Para las legumbres estaríamos en torno a la media, aunque necesita un análisis más detallado por distintos grupos de población, porque nos permitirá identificar nichos en los cuales seguramente esta media que es ajustada no lo es en algunos grupos de población, y lo mismo sucede respecto a la frecuencia de consumo de pescados. Por eso quería recordar que cuando hablamos de los hábitos alimentarios, de lo que objetivamente podemos mirar y de lo que cada uno podemos practicar en nuestra vida cotidiana, va a estar condicionado básicamente y de una manera muy simplificada en aquellos alimentos que tenemos a nuestro alcance, sobre los cuales podemos realizar las distintas elecciones en cada momento del día y en los diferentes días de nuestra existencia, y en base a esa oferta alimentaria realizamos nuestras elecciones. Y hay múltiples factores que van a condicionar estos dos grandes bloques. Desde factores geográficos, económicos, políticas que se estén aplicando y que condicionen qué alimentos encontramos a nuestro alcance a la hora de desayunar, comer o en el tentempié de media mañana, y en base a esto otros factores van a condicionar el que nos decidamos por una opción o por otra, desde que los alimentos y lo que comemos nos entra por la vista, el olor, cómo nos encontremos, lo que nos gusta más y lo que no nos gusta, simbolismo alimentario, pero también de cuánta disponibilidad económica tenemos en ese momento en el bolsillo y que nos permita realizar una opción u otra. Y, por supuesto, del nivel de información que tengamos y que nos permita realizar una elección utilizando criterios y herramientas prácticas. Bueno, en el estudio EMPE hemos investigado también las preferencias alimentarias y en un primer análisis hemos querido ver si estas preferencias realmente nos podrían acercar en la práctica o estarían en sintonía con la práctica de lo que podemos tipificar y que después el doctor Jordi Salas nos presentará muy detalladamente con el patrón de dieta mediterránea. Bueno, pues hemos calculado lo que hemos llamado un score, una puntuación, un puntaje de preferencias alimentarias, considerando el número de variedades que más gustan y que menos gustan, y vemos que obtienen una puntuación favorable las frutas y los cereales, entre las favoritas manzana, naranja, plátano, y las más rechazadas albaricoque, ciruela e higos. Y entre los cereales, favoritos arroz y pasta, pero entre los rechazados, y esto es una llamada de atención, arroz integral, pan integral, es decir, cereales integrales. Y alimentos con la puntuación más baja en cuanto a preferencias, frutos secos, verduras y hortalizas, pescados y también legumbres. Bueno, si comparamos este score de preferencias alimentarias para distintos grupos de alimentos entre hombres y mujeres, vemos claramente cómo esa puntuación es significativamente más alta para las verduras y para los pescados en el caso de las mujeres respecto de los hombres. Pero es que si realizamos este análisis por grupos de edad, tenemos también aspectos para reflexionar, y es que este score de variedad de preferencias, es decir, si nos gustan más o menos y además a cuántas personas les gustan por lo menos 3 variedades diferentes en cada grupo de alimentos, pues fijaros cómo es que los más jóvenes de 3 a 18 años, pero muy especialmente en el grupo de los más jóvenes, para las verduras, para las legumbres, también para los frutos secos y para los pescados, están claramente por debajo de las puntuaciones medias. Así que seguramente hay algún trabajo por delante que realizar en este sentido. Y en cuanto a la distribución en las distintas comunidades autónomas de este score de preferencias para distintos grupos de alimentos, en este caso presentamos para las verduras y vemos cómo donde más variedades y más a gusto se consumen porque agradan más las verduras son precisamente las comunidades de Levante, Baleares, Cataluña, también Aragón, Murcia, regiones eminentemente productoras, aunque también Canarias,
y en nuestro caso, en la comunidad, en Euskadi, pues nos encontramos en valores intermedios. Respecto a las frutas, con un patrón un poquito diferenciado, de tal manera que destaca en este caso Aragón y también Canarias y Baleares, y en segundo lugar seguido por Cataluña y Levante, y en nuestro caso también en Euskadi nos situaríamos en torno a la media. Y para las legumbres destacan de nuevo Cataluña, Aragón, Baleares, Canarias, Andalucía, y una región productora como es Castilla-León, pues a la hora de gustar hay menos variedades que les gustan y también será motivo de análisis. Y en cuanto a qué tipo de verdura es la que más nos gusta, bueno, pues parece que de manera generalizada las vainas, las judías verdes, son las que lideran este score de ranking, aunque con algunas peculiaridades. Por ejemplo, la coliflor es la que obtiene mayor puntuación en el caso de Asturias, o las alcachofas en el caso de la Comunidad Valenciana, la calabaza en Baleares y el calabacín en Canarias. ¿Y cuál es la que menos nos gusta? Pues también parece bastante unánime el rechazo hacia las borrajas, aunque en algunas comunidades, como en Navarra, la berza o la calabaza en La Rioja y en Aragón. Y en cuanto a las hortalizas que habitualmente consumimos crudas, pues lechuga y tomate son las favoritas, y en este caso sí que parece que hay más unanimidad. ¿Y cuál es la que menos nos gusta? Pues también parece que hay bastante unanimidad en el rechazo hacia los rabanitos, con algunas peculiaridades como la remolacha en el caso de Cataluña y Aragón. Y en cuanto a las frutas, pues la preferida, la manzana, y en esto parece que sí que hay unanimidad entre las diferentes comunidades autónomas, y en cuanto al rechazo hay más dispersión, pero parece que albaricoques y ciruelas, que también es la que más rechazamos en Euskadi, pues son los que lideran este panorama. Legumbres, pues aquí hay variedad, como en todo. Aunque las preferidas son las lentejas, en el caso de Euskadi y Cantabria son las alubias, también en La Rioja. Y por lo tanto, con este panorama, podemos concluir que la prevalencia de obesidad general y de obesidad abdominal en España, que era la pregunta que nos planteábamos al principio, es alta, si bien representa una distribución desigual entre las distintas comunidades autónomas. Y la comparación con datos precedentes nos indica que hay un aumento importante de la sobrecarga ponderal en su conjunto, aunque si lo comparamos con los datos más recientes del ENRICA, esa tendencia a aumentar parece más estabilizada. Esto nos sugiere que es necesario una mayor vigilancia sistemática, y especialmente en los grupos de población con mayor riesgo, y que también es necesario implementar estrategias preventivas de carácter general dirigidas a toda la población, pero también acciones asistenciales específicas para los individuos afectados. Y las preferencias alimentarias de la población están en sintonía con la dieta mediterránea en algunos aspectos, pero como hemos podido ver, no en otros. Y por lo tanto, este panorama nos puede ser orientativo a la hora de plantear estrategias de educación alimentaria y en el diseño de ese componente educativo y en el seguimiento y evaluación de programas de alimentación y nutrición que pretendan mantener estilos de dieta saludable a lo largo del ciclo vital. Y parece que van a ser necesario trabajar para mejorar la aceptación de los cereales integrales, de los frutos secos, de las verduras y de los pescados, teniendo en cuenta, eso sí, las peculiaridades específicas de cada grupo de edad y sexo. Muchas gracias. Tenemos 5 minutitos, por si alguien quiere hacer alguna pregunta a nuestra doctora sobre lo que ella ha hablado sobre la presentación de ese estudio y la pregunta que ella se hacía, si somos los españoles obesos. Si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano y le acercamos un micrófono. Cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier cosa que se haya quedado en el tintero, alguna aclaración. Bueno, de momento comienzo yo, si le parece. Doctora Carmen Pérez, usted se preguntaba si somos los españoles obesos, si hay obesidad. Pero me llama la atención que ya no solo hablamos de obesidad, hablamos de sobrepeso y hablamos también de obesidad abdominal y de una matización que usted ha hecho.
personas con lo que ustedes llaman peso normal, normopeso me parece que lo ha llamado, que tengan esa obesidad, o que tengamos, no lo sé, esa obesidad abdominal. Eso es importante, eso es a tener en cuenta. Sí, claro que es importante tenerlo en cuenta, y eso quiere decir que aunque nos subamos a la báscula y pensemos, estupendo, no he aumentado de peso, pero quizá nuestra cintura sí que va aumentando y que por lo tanto lo tenemos que cuidar. Es decir, que aunque supongo que otros ponentes lo abordarán con más detalle, es un tema en el que tenemos que trabajar, y además desde el inicio tendemos a hablar, y se está dando mucha importancia porque la merece, el fijarnos en la edad escolar, pero el plantearnos medidas preventivas nos tenemos que ir a bastante antes de la edad escolar, es decir, en los niños más pequeños, y es más, en las personas que están pensando en ser madres, en ser padres, porque ahí es donde vamos a empezar a crear ese entorno que pueda favorecer un entorno mientras se está desarrollando ese nuevo ser, que sea más favorable para estar en mejores condiciones, pero además es que ese momento también está impactando en la forma en la que vamos a aprender a comer, a movernos o a quedarnos más tiempo sentados. Así que en esa tarea tenemos que estar todos, instituciones, asociaciones y científicos. Evidentemente usted ha hecho, en este estudio nutricional de la población española, ha hecho la fotografía de lo que somos en este ámbito. Alguien dice, no, es que mi sobrepeso es por herencia. ¿Por herencia sí o por hábitos de la familia? Por herencia, ustedes han entrado, digamos, en las casas de toda esa gente. Claro. Por herencia sí, hay una pequeña parte, y la doctora Dolores Corella ha investigado en gran medida sobre cuál es la influencia de la carga genética, no solamente sobre el sobrepeso, sino sobre cómo nos incide la forma de comer, y cómo la carga genética hay un factor, y hay algunos casos de patología en los cuales la genética está ahí. Pero digamos que el porcentaje de personas afectadas por este entorno pues no es precisamente el más numeroso, pero sí influye el cómo nos comportamos en nuestro día a día todas las personas, y en esa adquisición de hábitos, y si nos centramos de nuevo en los más pequeños, hay una parte del tiempo que la pasan en el colegio, muy importante. Fíjate, 5 días a la semana durante casi 9 meses cada año, y el periodo de escolarización obligatoria, que son unos cuantos años. Eso supone un impacto muy importante, pero los fines de semana, las vacaciones, etcétera, y el periodo previo a la escolarización, ahí está la familia, y la familia es el primer núcleo de contacto para la adquisición de hábitos, para experimentar, para ver qué es lo que están haciendo las personas que nos rodean, y por lo tanto es un núcleo muy, muy importante. Es imprescindible, tenemos que trabajar de la mano las familias, el sector educativo, el sector sanitario y, por supuesto, otras medidas que desde las administraciones y desde el mundo de la investigación y desde el mundo de la universidad tenemos que ir de la mano en la puesta en práctica de estas medidas. ¿Alguna pregunta para la doctora Carmen Pérez? Por aquí tenemos una pregunta. Le acercamos un micrófono para que nos escuchemos todos. ¿Se le escucha? A ver, sí. Acérquese un poquito el micrófono, por favor. Perfecto. Vamos a encender el micrófono. No es culpa suya, no se preocupe. Ahora sí que vamos a poder escucharle. Nos ha recomendado siempre frutas y verduras, lógico, pero no he visto grasas, no he visto que no nos ha invitado a no comer grasas ni proteínas de origen animal, por ejemplo. He insistido sobre todo en las recomendaciones en positivo, y porque es sobre todo algunos de los aspectos en los que, si nos ponemos nota, tenemos que decir que estamos ahí en el suspenso o en el aprobado justillo. Es decir, en este momento la mayor evidencia científica sostiene, para que nos entendamos todos, en este momento las frutas y verduras es que serían como la poción mágica de Asteris. Es decir, por las fibras, vitaminas, minerales, fitoquímicos que contienen en este momento, sabemos que tenemos que consumir, fíjese,
5 o más raciones cada día, pero en todos los grupos de edad. Y esto es algo que no llegamos a realizar. Y si llegamos a hacer esto, no se preocupe, porque aunque tome un poquito más de grasa, seguramente va a estar bien. Ahora bien, si usted me pregunta qué es lo que pasa con la grasa, pues evidentemente una ingesta elevada de grasa también contribuye a aumentar ese exceso de peso. Lo mismo que una ingesta elevada de azúcares, una ingesta elevada de hidratos de carbono. Y por lo tanto debemos de estar en las proporciones adecuadas. ¿Qué es lo que sucede? Todavía son datos que no tenemos analizados en el estudio EMPI, por lo tanto, por eso no los he presentado, pero lo que sabemos a partir de otras fuentes es que en este momento estamos consumiendo más calorías de las que somos capaces de utilizar, más calorías de las que necesitamos, y esas calorías en gran medida, además de aquellos alimentos que vehiculizan otros nutrientes que sí necesitamos, pues estamos aportando más de la cuenta de alimentos muy refinados y que están aportando pues gran cantidad de azúcares simples que no aportan más, alimentos muy azucarados o incluso alimentos con un elevado contenido graso, y en este sentido pues sí tengo que mencionar que un exceso de grasas de origen animal, de grasas saturadas, pues tampoco es necesario, pero tampoco es aconsejable el que, por mucho que bendigamos las bondades del aceite de oliva, pues consumamos cantidades excesivas, ¿no? Y es un elemento clave de un patrón que hoy lo recomiendan hasta en las guías dietéticas americanas, como es el patrón mediterráneo. Bueno, pues ese aceite de oliva, que es el protagonista y del que hoy también disponemos de evidencias y que el doctor Jordi Sala seguramente comentará a continuación, pues tampoco en cantidades excesivas es recomendable. Lo que sí le aseguro que no hay ningún problema es con que consuma 5 o más raciones cada día de frutas y verduras. ¿Alguna cuestión más? Allá al fondo tenemos también una cuestión. Hola, buenos días, doctora Carmen. Me ha encantado el estudio, me parece muy completo, pero me llamó la atención el no ver la población infantil. ¿Hay algún estudio que tenga esa misma variedad y tan bien perfilado de la población infantil? Porque sí, el estudio EMPE lo tiene, lo que pasa es que no es un análisis que hemos pormenorizado y hemos presentado hoy, pero lo presentaremos. Ya me gustaría. Más adelante. Porque en la Universidad de Álava van a comenzar ahora con un grupo de niños, entre los cuales está el mío, que no lo creo, que no pensaba que era obeso, pero tiene lo de la obesidad abdominal, un poco. Y me llamó la atención y claro, estoy preocupada y bueno, era para, si os interesa, por orientación, pues van a comenzar ahora un estudio con un grupo de niños. En breve podremos disponer y presentar también, compartir con todos ustedes los datos en cuanto a lo que se refiere a los grupos de edades más jóvenes y también de los de más de 65 años, porque tampoco los hemos comentado. Muchas gracias, doctora.